El Cartel Jalisco Nueva Generación ha intensificado su actividad en Aguascalientes al colocar narcomantas en diversos puntos estratégicos de la ciudad. Las narcomantas son mensajes escritos en grandes telas, a menudo colgadas en puentes, postes o edificios, y generalmente contienen amenazas o advertencias dirigidas a grupos rivales o autoridades. En esta ocasión, las narcomantas del Cartel Jalisco Nueva Generación están dirigidas específicamente a los jefes de plaza del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas y rivales directos del Cartel Jalisco Nueva Generación. Según los mensajes, el Cartel Jalisco Nueva Generación amenaza a estos líderes que, afirman, están escondidos en la Ciudad de México, Sinaloa y Monterrey. La intención de estas amenazas es desestabilizar a sus rivales y marcar territorio en la guerra por el control de las rutas de tráfico de drogas y otras actividades delictivas. El uso de narcomantas es una táctica común entre los cárteles mexicanos para enviar mensajes intimidatorios no solo a sus rivales, sino también a la población y a las fuerzas de seguridad. Estas acciones suelen acompañarse de una escalada en la violencia, lo que pone en alerta a las comunidades afectadas y a las autoridades encargadas de mantener el orden. La mañana de este sábado, varias narcomantas aparecieron colgadas en puentes y mallas ciclónicas en diferentes puntos de Aguascalientes. Todas las mantas estaban firmadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que confirma la creciente presencia de este grupo criminal en el estado, una situación que comenzó a difundirse a inicios de 2024. Estas narcomantas contenían amenazas explícitas dirigidas a los jefes de plaza del Cártel de Sinaloa, indicando que estos líderes se encuentran escondidos en la Ciudad de México, Sinaloa y Monterrey. Este tipo de mensajes son una estrategia utilizada por el Cartel Jalisco Nueva Generación para intimidar a sus rivales y a la población, además de demostrar su control territorial y poderío. La aparición de estas narcomantas en Aguascalientes es un signo preocupante de la expansión del Cartel Jalisco Nueva Generación en una región que hasta hace poco no era conocida por ser un punto caliente en el conflicto del narcotráfico. El Cartel Jalisco Nueva Generación, uno de los cárteles más violentos y con mayor crecimiento en México, está buscando establecer y consolidar su presencia en Aguascalientes, lo cual podría desencadenar una escalada de violencia en el estado. La difusión de estas amenazas públicas genera un ambiente de inseguridad y tensión entre los habitantes y las autoridades locales. Las autoridades deben actuar con rapidez y coordinación para enfrentar esta situación y prevenir que la violencia aumente, protegiendo así a la población y manteniendo el orden en el estado. De acuerdo con información de medios locales, la mañana de este sábado aparecieron varias narcomantas colgadas en diferentes puntos de la capital del estado de Aguascalientes y en el municipio de Jesús María. De manera extraoficial, se reportó que fueron más de 10 lonas firmadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación. En los narcomensajes, el Cártel Jalisco Nueva Generación lanza amenazas directas a los chapulines, término utilizado para referirse a traidores o desertores de un cártel que se pasan a otra organización. El mensaje invita a estos individuos a unirse al Cartel Jalisco Nueva Generación, advirtiendo que esta es su última oportunidad de hacerlo antes de que las amenazas se conviertan en acciones violentas. El texto de las narcomantas reza: este mensaje va dirigido a todos los chapulines para invitarles a tomar parte en nuestra organización. Es nuestra última llamada de atención. De aquí en adelante ya no habrá palabras. Arrímense con nosotros, habrá apoyo. Nosotros no andamos con juegos. Para los chapulines que apoyan a los piojosos del 30, escondido en Querétaro y San Miguel de Allende. Estas amenazas son una clara señal de la estrategia del Cartel Jalisco Nueva Generación para reclutar más miembros y debilitar a sus rivales, en este caso aquellos que apoyan a un enemigo apodado el 30, que según las narcomantas se encuentra escondido en Querétaro y San Miguel de Allende. La mención de estos lugares sugiere que la influencia y el conflicto entre cárteles se extienden más allá de Aguascalientes, abarcando otras regiones del país. En la narcomanta se despliegan más de 10 nombres de presuntos jefes de plaza, escondidos en varias partes del país, incluido el 36 Marte en la Ciudad de México, el 37 Diablo en Monterrey y el 32 Viejo en Sinaloa. Este despliegue de nombres es parte de una estrategia del Cartel Jalisco Nueva Generación para identificar públicamente a sus rivales y aumentar la presión sobre ellos. La presencia de estos nombres sugiere una amplia red de operaciones y escondites que abarcan varias regiones clave del país.
De manera extraoficial, se reportó la presencia de narcomantas colgadas en las comunidades de El Relicario, en el fraccionamiento Calinas del Río y frente al Hospital Tercer Milenio, además de una en un puente de Jesús María. Estos lugares fueron elegidos por su visibilidad y tránsito, asegurando que el mensaje llegara a una amplia audiencia, tanto de ciudadanos comunes como de los propios objetivos de las amenazas. Vecinos de Aguascalientes reportaron que las narcomantas fueron colocadas durante la madrugada de este sábado, por lo que dieron aviso a las autoridades. Los residentes se despertaron con la vista de estas mantas, lo que generó alarma y preocupación en la comunidad. Las autoridades acudieron a retirarlas en las primeras horas de la mañana, tratando de minimizar el impacto y la difusión del mensaje del cártel. Hasta el momento, no se ha reportado la identificación de los responsables de colocar las mantas, lo que complica los esfuerzos de las fuerzas de seguridad para rastrear y detener a los autores materiales de estas amenazas públicas. Mientras ellos se esconden, ustedes van a pagar los platos rotos. Último llamado. Este es el mensaje contundente con el que el Cártel de Jalisco Nueva Generación ha marcado su llegada a Aguascalientes, utilizando narcomantas para enviar amenazas directas a sus rivales y a la población. No es la primera ocasión que aparecen narcomantas en Aguascalientes. En marzo pasado, se colgaron otras 3 en puentes peatonales de la colonia San Marcos, en el fraccionamiento San Cayetano y frente al centro comercial agropecuario. Estas mantas también estaban dirigidas a El 30 y los hombres bajo su mando, presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa, a quienes La Fecha, un posible alias de un líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación, culpó de incendiar carros de gente inocente en el pueblo de Aguascalientes. Es importante recordar que en marzo pasado se registró una ola de violencia en Aguascalientes, con el incendio de 13 vehículos, como parte de la disputa entre el Cártel de Sinaloa y los recién llegados al estado. El Cártel de Jalisco Nueva Generación. Esta escalada de violencia reflejó la intensidad del conflicto entre estos dos poderosos cárteles por el control del territorio y las rutas de narcotráfico en la región. La aparición recurrente de narcomantas y la violencia asociada subrayan la grave situación de seguridad en Aguascalientes y la capacidad de los cárteles para sembrar el miedo y la inseguridad entre la población. Las autoridades locales y federales enfrentan un desafío significativo para contener esta violencia y restaurar la paz en el estado. El desencadenante del enfrentamiento entre el Cártel de Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa en Aguascalientes fue la publicación de un narcocorrido y varios videos que mostraban las siglas del cártel en las columnas de un puente vehicular. Estos símbolos sugerían la llegada de los hombres bajo el mando de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación, al estado. Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Aguascalientes confirmaron que La Fecha, una figura asociada al cártel, y el propio cártel están vinculados y enfrentados al Cártel de Sinaloa en la región. Esta rivalidad se agudizó con la aparición de estos símbolos y la presunta expansión del cártel en el territorio, lo que desató una escalada de violencia. Es relevante destacar que, a pesar de las negativas iniciales por parte de las autoridades, la presencia del Cártel de Jalisco y del Cártel de Sinaloa en Aguascalientes había sido reconocida al menos desde 2022 por el entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Porfirio Sánchez Mendoza. Este reconocimiento oficial refleja la gravedad del problema del narcotráfico y la influencia de estos grupos criminales en la región. Aguascalientes, al ser colindante con estados como Zacatecas y Jalisco, que son bastiones del cártel y del Cártel de Sinaloa respectivamente, se convierte en un punto estratégico en la disputa territorial entre ambas organizaciones. La confirmación oficial de la presencia de estos cárteles en el estado representa un desafío significativo para las autoridades locales, que deben enfrentarse a la violencia y la inseguridad generadas por esta rivalidad. Y hasta aquí llegamos con este resumen escalofriante pero crucial sobre la situación en Aguascalientes. Las narcomantas del cártel son un recordatorio de la cruda realidad que enfrentan muchas comunidades mexicanas en medio del conflicto entre cárteles. La violencia y la intimidación son lamentablemente parte de la vida cotidiana para muchos, y es tarea de todos, desde las autoridades hasta los ciudadanos, trabajar juntos para encontrar soluciones y restaurar la paz en la región. Gracias por acompañarnos en este viaje informativo. No olvides suscribirte para más contenido sobre temas importantes como este. Hasta la próxima.